Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia. Es muy complicado con los manuales más conocidos, más estudiados, cuando se pone como unos requisitos tan forzosos, tan inevitables, términos que yo personalmente poco uso porque los considero de gran ambigüedad. Esto lo digo con el más grande respeto por esos grandes maestros porque yo partí de ellos. Pero yo no utilizo mucho términos como lo popular o lo vigente, lo típico pues sí un poco más, lo anónimo. Son conceptos tan relativos y tan ambiguos que es ahí donde muchos amigos, colegas se preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para definir si esto es anónimo? Y si no es anónimo, entonces no es folclore. Y si esto, ¿en qué medida está esto vigente? Cosas tan difíciles de comprobar en la realidad. Allí en esta definición mía, yo dejo muy en claro, cuando digo propio de una sociedad, quiere decir que ese concepto sociedad es una base. Quizá no esté tan claro para muchos de nosotros los linderos entre sociedad, entre comunidad, básicamente son, yo me atrevo a decir que matices, digamos, un antropólogo podrá manejar de una manera más técnica y científica esos conceptos, pero es la gente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una sociedad y la podemos definir, es porque allí hay unos nexos, que es lo que yo encuentro, dentro de los miembros de esa comunidad que comparten o que están ligados a través de unos nexos, y más que todo son nexos de dos clases. Nexos en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo. Si yo hablo de espacio, me estoy refiriendo a un espacio material, es decir, hay unos territorios, hay unas regiones o varias regiones conectadas entre sí, pero que confluyen, que comparten entre sí unos comunes denominadores, pero además hay unos nexos de tiempo, unos nexos temporales. Quiere decir que esos nexos con el territorio se han producido a través de un tiempo determinado, dando origen a una cultura que va pasando de unas generaciones a otras y se vuelve tradicional. Entonces, estos dos nexos son importantes y es donde yo me doy cuenta de que realmente el folclore es un fruto del diálogo del hombre con su tierra a través de un espacio de tiempo. Es allí donde yo me pregunto, eso para mí no ha estado visible todo el tiempo, tengo que ser específico, tengo que ir a esa fuente hasta encontrar dentro de esa comunidad unos personajes, unos elementos concretos que son algo así como los voceros, como los representantes de toda su comunidad. A veces, precisamente, por eso yo le di la idea de este tema a Mauricio para esta charla. Decimos comunidad, entonces nos imaginamos una cosa muy flotante, muy general, un gentío allí que está reunido o que se reúne para una fiesta. No lo es tanto. Resulta que en esa comunidad que comparte esos nexos de los cuales yo he hablado, hay unos elementos que son los ejes, los que mantienen una línea que han sabido recoger la idiosincrasia, el gusto de esa comunidad por su propia cultura. Entonces en ellos se centra esa sabiduría, él irradia y recoge.
es a ese tipo de personajes a los cuales yo he intentado siempre acceder. Son los informantes. Sobre esto hay varias, también hay demasiadas consideraciones, diría yo. Se habla de portador, yo hablo mucho de informante, se habla de depositario. El maestro Octavio Marulanda hace unas diferenciaciones muy sutiles entre lo que es un portador y lo que es un depositario. Yo he preferido hablar de informantes, y que realmente esos informantes son de diversos niveles, pero todos ellos son unos recipientes de una sabiduría que es la que yo quisiera que ellos compartieran conmigo. Pero si esa persona no me considera digno, pues no podría acceder a él. La experiencia mía en el departamento de Caldas, no solo en Río Sus. Ahorita voy a hablar un poquito de eso porque creo que es importante, que el ejemplo Caldas puede ser aplicable a las demás regiones andinas colombianas. El depositario, el informante, el depositario se puede transformar en informante o no transformarse. Si no se transforma, su cultura va a permanecer allí hermética y seguirá siendo secreta, porque no podré acceder a ese mundo donde el folclore se ha ido replegando a lo largo de las generaciones por los sucesos sociales y políticos que ha vivido mi país y sobre todo mi región. Curiosamente, las regiones donde el folclore permaneció más a la vista, más a flor de campo, son las que en su momento vivieron estos procesos de una manera menos drástica. Por decir, los sitios muy apartados de la costa pacífica, de la costa atlántica, de los llanos orientales. Y por eso hemos pensado que es que allí es donde está el verdadero folclore y nosotros no tenemos nada. Pero sucede que en este momento, en este preciso momento, todas esas regiones están en crisis porque precisamente el proceso de estos conflictos sociales, los grandes desplazamientos, las luchas políticas, el avance de las comunicaciones, van penetrando cada vez más en todas las regiones. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan situaciones como las de los llanos orientales, donde ya se ve la necesidad de proteger lo netamente raizal y autóctono frente a la comercialización. Ahora, esa comercialización es inevitable. Ahí estamos hablando ya del fenómeno de la proyección, que puede ser muy positivo o podría ser, yo diría que dañino nunca, pero sí en la manera como los que hacemos folclore, los que lo practicamos, lo vamos asumiendo. Ahí puede ser negativo. Por ejemplo, si confundimos la proyección con el hecho, o las proyecciones, que de esto no he llegado a hablar, la proyección interna, como yo la llamo, confundirla con la proyección externa, esto hay que diferenciar, porque si no, no vamos a entender la situación de una región que está tan compleja y en una especie de hervor, digámoslo así, como los llanos orientales. La maestra Jackie hasta me da temor traerla a ella a colación, porque ella sí está allí sobre el terreno viviendo esta situación y se asombra y se asusta con situaciones que en Caldas hemos vivido hace tantos años que a mí me ha tocado aprenderlas por las tradiciones de los mayores e inclusive de la propia familia. Es esa situación que hoy están viviendo en los llanos, y además el Chocó, por contar un ejemplo, y la costa atlántica en regiones como los Montes de María, como la depresión Momposina, desde los años 70 hacia acá, y si nos pudiéramos situar antes de eso, veríamos una situación del folclore muy diferente, y la situación que le tocó al maestro Jacinto Jaramillo en ese momento también era diferente. Hoy nos asombramos al saber
que él pudo estar en una romería en Chiquinquirá viendo bailar a los promeseros la guabina. Hoy es tan increíble que eso en algún momento existió. Pues existió y pasó por toda una serie de procesos. El maestro Jacinto Jaramillo logró reseñar y logró volverse él mismo un banco de memoria, como somos las danzas de Ninguma en mi trabajo, de donde pueden las comunidades venir a beber una proyección bien hecha para preservar su propia cultura. Todo esto pues lo digo porque no es simplemente las definiciones que leemos en un manual de folclore, son la base, pero si vamos a la realidad, los maestros que diseñaron estas teorías tan completas y que nos las tenemos que y las debemos estudiar, pues todavía no habían vivido estos grandes conflictos. ¿Qué pasó con las comunidades del departamento de Caldas después de lo que nosotros llamamos la violencia brava de los años 40 y 50, donde las masacres eran terribles? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el departamento del Quindío, que quedó casi asolado en sus comunidades después de esta violencia y su expresión misma se fue perdiendo? Lo mismo en regiones del Tolima, que es tan indomable que no permitió nunca borrar la huella de su propio folclore. En Caldas ha sido diferente.